Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias a la doctora Laura. Antes que todo, pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en nuestra página de internet para que se vayan enterando de las actividades académicas que tenemos, sobre todo ahorita en el contexto del próximo Día Internacional de la Radiología, que vamos a festejar pues todos los involucrados en esta gran especialidad, compañeros técnicos, compañeros médicos, compañeros residentes, especialistas, subespecialistas, la industria radiológica. Creo que es un motivo de festejo que nosotros aquí en Imaginai vamos a festejarlo a nuestro modo. Al final les voy a comentar cómo para que se queden un ratito con nosotros y podamos compartirles esta información. Pues bueno, muchísimas gracias. Este es nuestro cuarto evento en el contexto del mes de concientización, de sensibilización sobre el cáncer de mama, con actividades dirigidas específicamente a la imagen mamaria. Durante estas 4 semanas pudimos escuchar a especialistas como fue la doctora Flavia Sarkis, que nos habló acerca de mastografía contrastada, de inteligencia artificial en el ultrasonido mamario. La doctora Laura, que hace 8 días tuvimos una charla muy nutritiva acerca del papel de la colaboración que tienen los subespecialistas en imagen mamaria con respecto a las cirugías mamadas y cuidados, que dan mayor precisión y mayor beneficio para nuestras pacientes. El día de hoy, nuevamente nos encontramos aquí con la doctora Laura. Me voy a permitir presentarla, doctora Laura. La doctora Laura es médico cirujano, egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Posteriormente realizó la especialidad en imagenología, diagnóstica y terapéutica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, Salvador Subirán, con aval de la UNAM. Posteriormente realizó la alta especialidad en radiología intervencionista tóraco-abdominal en el Instituto Nacional de Cancerología y la alta especialidad en imagenología y procedimientos de intervención de la glándula mamaria en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán nuevamente. Ella es una experta nacional en imagen mamaria. Ella se encuentra con sede en la ciudad de Puebla, en visión radiológica, diagnóstico y procedimientos por imagen. Y pues es un placer nuevamente contar con su presencia, doctora Laura, en esta ocasión hablando de un tema muy importante que creo que hace falta dentro del contexto de la imagen mamaria. Las lesiones B3, que son lesiones que se encuentran en un potencial maligno incierto, y cómo la toma de decisiones de parte del médico interconsultante, que en este caso es el médico con alta especialidad en imagen mamaria, puede influir en una colaboración importante con el grupo de de cirugía oncológica, ¿no? En sus diversas, ya sea ginecología oncológica o cirugía oncológica. Doctora Laura, muchísimas gracias nuevamente y pues bienvenida. La dejamos aquí con el público de Community. Gracias. Muchas gracias. Pues sí, a mí me toca hablar nuevamente. Espero no aburrirles porque este tema es como, pues con mucha palabra, ¿no? O sea, el tema anterior era mucha acción. Aquí es más, más palabra, pero es importante que bueno, que nos familiaricemos, sobre todo porque siento que no todos tenemos esta familiaridad con con las lesiones B3. Entonces voy a compartir mi pantalla. Listo. Chiquito. Y a mover. Entonces, lesiones B3, ¿cuándo intervenir? ¿Cuál es nuestro rol? Y la verdad es que, primero que nada, saber de qué estamos hablando, ¿no? ¿Por qué ahorita tiene tanta importancia las lesiones B3? Creo que la verdad es que he de confesar que cuando me estaba yo entrenando, pues no teníamos como estas clasificaciones tan claras, o por lo menos no las mencionábamos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que hay más auge y se ha tratado de que los programas de tamizaje pues, aumenten. Y al aumentar un programa de tamizaje, aumenta la detección. Pero también sabemos que estos programas de tamizaje pues no son perfectos. ¿Y qué pasa cuando no son perfectos? Que además de detectar lo que sí quieres detectar, pues también estás detectando lo que llaman los falsos positivos. Pero estos falsos positivos a su vez identifican una enfermedad, no es que la paciente no tuviera nada o que fuera tejido sano. Al final del día llegamos a un diagnóstico.
el diagnóstico no fue cáncer de mama, pero sí fue una enfermedad. Y dentro de estas enfermedades vienen las lesiones B3. Entonces, las biopsias nos están arrojando 4 resultados de interés. El tejido normal, que en la mayoría yo quiero pensar que eso no sucede, que no estamos biopsiando tejido normal. Las biopsias benignas, las biopsias atípicas y las biopsias con resultados malignos. Este término de biopsia benigna, pues la verdad es que ya no es suficiente. O sea, no sé si les pasa cuando ustedes interrogan a sus pacientes y bueno, que la paciente te dice que tiene un historial y que le quitaron una bolita o que le biopsiaron algo. Y es muy típico que la paciente te diga, sí, pero no era nada. Ajá, pero ¿qué era? Ah, una bolita de grasa. ¿Una bolita de grasa? Sí, era una bolita de grasa. El doctor me la enseñó y era amarilla y me dijo que no era nada. O el doctor me la enseñó y era enorme y me dijo que no era nada. Pero, pero realmente no te dicen qué le quitaron con exactitud. Y es bien importante, o sea, no es lo mismo que hayan quitado un quiste, como antes hacían muchas cirugías por quistes, no es lo mismo que hayan quitado un tumor fibroepitelial, que no es un fibroadenoma, sino es un filodes. O sea, entonces, saber dentro de lo benigno qué le quitaron, pues es muy importante, ¿no? Entonces, yo siempre les pido a las pacientes que traten de rescatar sus histopatológicos. Estaban muy acostumbradas a que mientras el médico le dijera que no era malo, pues ya con eso se liberaban. Entonces, ahorita saber que es benigno no es suficiente. ¿Por qué? Porque podemos actuar a raíz de ese reporte que si bien no fue maligno, pero nos va a dar información acerca de esa mama. Entonces, tenemos una clasificación patológica que la hizo Ellis y colaboradores, donde clasificaron las lesiones de una biopsia percutánea, o sea, no las lesiones de las cirugías ni de nada, ¿no? A partir de las biopsias percutáneas empezaron a hacer esta clasificación que es del B1 al B5, donde tenemos B1 tejido normal o muestra insuficiente, como también lo hemos visto en el Bethesda, por ejemplo. B2, las lesiones benignas. B3, las lesiones de potencial maligno indeterminado o incierto, y la verdad es que son difíciles de categorizar histopatológicamente y sí se necesitan patólogos pues entrenados en este tipo de patología porque se ha visto que la opinión interobservador de estas patologías pues, o sea, varía bastante. Luego tenemos las B4, que son las lesiones sospechosas de malignidad, y las B5, lesiones de malignidad, pero lesiones, bueno, ya, malignas. Pero la verdad es que, bueno, no sé en su experiencia, pero en mi experiencia, mis reportes de patología no vienen con esta clasificación. O sea, viene el nombre y el apellido de la lesión, pero no ponen la clasificación como tal. Entonces, es interesante cómo, pues a partir de este update que se hace las lesiones B3 es que nos vamos enterando que están estas clasificaciones como tal en categorías de letras y categorías de número. ¿Qué son las lesiones B3? Pues el grupo heterogéneo de enfermedades que suponen un riesgo variable de aparición subsiguiente de carcinoma, ¿no? Entonces, yo tengo este tipo de lesión y este tipo de lesión, pues puede, sin saber exactamente en qué porcentaje, representar que después yo genere un cáncer de mama. Su prevalencia oscila entre un 3 hasta un 21%, más o menos es lo que te dice la literatura. Pero bueno, la literatura también tiene cierta variabilidad en cuanto a este porcentaje, pero más o menos ese es el rango. El riesgo potencial de malignidad coexistente. Después de que alguien detecta una lesión B3 en una biopsia por aspiración al vacío, oscila entre un 0 y un 25%, dependiendo de la entidad, porque son diferentes tipos de patologías las lesiones B3 que ahorita las vamos a ver. Entonces, por ejemplo, en esta tabla, donde hicieron como un resumen de diferentes artículos que fueron hechos en diferentes lugares y juntaron como un resumen de cuál era la tasa de infraestimación o cuál fue el upgrade de estas lesiones cuando, cuando hacían la resección quirúrgica o la resección asistida al vacío. Y dependiendo, bueno, de la enfermedad, obviamente había también esta variabilidad, pero tenemos que el rango podía ser hasta de un 34% de que una lesión te decían que era benigna, pero era B3, pero después se upgradeó a ser una lesión maligna. Entonces es como bastante importante saber que tenemos ciertas patologías que cuando nos llegan estos reportes de patología y nos llegan a reportar un tipo de esta lesión, pues podemos estar
errando de cierta manera y ahí sí está un cáncer escondido. O sea, no solamente hay un potencial, sino que en ese momento puede haber algo más escondido. Entonces, ¿cuáles son estas enfermedades a las que les tenemos que poner atención cuando te llega un reporte de patología? O sea, ya no es negativo para malignidad. O sea, si alguien les reporta así, les dicen, ok, pero dime qué viste, ¿no? Hiperplasia ductal atípica, ¿no? Obviamente la palabra típica ya con eso despiertas como todo nuestro interés en cualquier tipo de biopsia en cualquier parte del cuerpo. Entonces, la hiperplasia ductal atípica es una de las principales lesiones B3, la atipia epitelial plana, la neoplasia lobulillar en sus dos formas, como carcinoma lobulillar in situ o hiperplasia lobulillar atípico, las lesiones papilares, la cicatriz radial y, bueno, las misceláneas, que entre ellas viene estando la adenosis apócrina, los filodes y las lesiones mucocele-laicas. ¿Qué factores intervienen en este diagnóstico? De entrada, y es interesante que uno de los factores es que si tu estudio es de tamizaje o tu estudio es de paciente sintomático. O sea, se ha visto que hay más detección de lesiones tipo B3 en las pacientes sintomáticas que en las pacientes que se descubren a raíz del screening. El método de la biopsia, que bueno, aquí es como se considera un poquito lógico. ¿Por qué? Pues porque estás entregando más material. Me imagino que todos han visto lo que es una biopsia con aguja de corte versus lo que es una biopsia con asistida al vacío. Y la verdad es que esta es la que nosotros habitualmente es la que hacemos, ¿no? Nosotros en cualquier lado, ¿no? La biopsia con aguja de corte, que es la aguja de corte que utilizamos es la de 14 gauge. Pero cuando estamos utilizando la biopsia asistida al vacío, que es la que vemos usualmente en las biopsias por esterotaxia, tenemos gauge de 10 o hasta 7. Entonces, la diferencia en cuanto al tamaño de la muestra, pues es bastante importante. El tamaño de la lesión, es decir, ¿es una lesión pequeña o es una lesión grande? Eso también influye dentro del diagnóstico. De repente, en los filodes, que son lesiones muy grandes, pues tienes que entregar más muestra porque tienes que tener un representativo de toda la lesión. Y la presencia de atipia, ¿no? También, pues eso es como un factor determinante para inclinarte a este tipo de diagnósticos de las lesiones B3, ¿no? Cuando hay atipia en cualquier tipo de diagnóstico, porque puede haber, o sea, la hiperplasia atípica, pero también puede haber el papiloma con atipia o puede haber la cicatriz radial con atipia. Entonces, evidentemente, esto va a afectar el diagnóstico y va a afectar este upgrade que se llega a realizar en el subsecuente, ¿no? Entonces, y luego que, ¿no? O sea, tenemos esta parte ya, bueno, ya sabemos que existen este tipo de lesiones. ¿Qué vamos a hacer, no? Pues, ¿por qué? Porque de entrada el diagnóstico es complejo y el tratamiento también. ¿Por qué? Porque no son lesiones malas, pero tampoco son lesiones completamente nobles, ¿no? Entonces, las recomendaciones han ido cambiando. Ustedes pueden ver, esta es la recomendación anterior, donde la mayoría era quirúrgico, ¿no? Exéresis quirúrgica, exéresis quirúrgica, exéresis quirúrgica, exéresis quirúrgica. Entonces, al final del día, la indicación es B3, va para afuera, ¿no? Pero eh, ya no, ¿no? Entonces aquí es donde está nuestro rol y por qué debemos estar familiarizados y por qué debemos estar como ahí metiendo nuestra cucharita cuando estamos viendo el patológico, ¿no? Porque este potencial crea dudas en el muestreo de entrada, ¿no? Porque ya tenemos hiperplasia ductal atípica, pero bueno, se sabe que a lo mejor no es suficiente, o sea, el diagnóstico salió, pero con una muestra pequeña. Entonces, si a lo mejor si yo le doy más muestra, puede cambiar el diagnóstico, pero si aparte se lo quitan, entonces le reduces el riesgo. Entonces, como esta parte compleja la que hay que ver en las pacientes que tienen este tipo de lesión. Y lo interesante para nosotros como radiólogos en mama es que nosotros ahora ya estamos dentro de las guías del tratamiento, como lo pusimos en la plática pasada, ¿no? O sea, la guía por imagen ahorita debe estar en todo, diagnóstico, tratamiento, apoyo quirúrgico. Entonces, la guía por imagen ya también está aquí. Actualmente, la excisión asistida al vacío es la de las primeras opciones para evitar el tratamiento quirúrgico. ¿Y quién hace esta excisión asistida al vacío?
en la mayoría de sus casos y preferentemente pues el radiólogo. Hay algunos cirujanos, oncólogos que le están entrando en algunos otros países, pero principalmente aquí en México seríamos pues nosotros, ¿no? Esta resección de lesiones con asistida al vacío, que tiene de bueno? Pues uno, quitas la lesión sin necesidad de cirugía, minimizas las cicatrices. Los resultados estéticos pues realmente son satisfactorios, pues porque no estás haciéndole más que casi casi el hoyito de la biopsia, ¿no? Si bien es una agujita más grande, pero fuera de eso estéticamente por afuera no pasa del punto. Y pues se habla de que está retirando una lesión en promedio de hasta 3 centímetros, ¿no? Entonces, dependiendo de tu gauge, pero aquí este es un taller que el año pasado en Acapulco, donde una doctora de España fue a hacer esta parte del taller práctico, teórico práctico, sobre la excisión asistida al vacío. Esa es una pechuga de pollo, o sea, no es una paciente, pero bueno, es más como para ejemplificar que lo único que se necesita, bueno, evidentemente es la aguja, que es cara, pero todo lo demás es muy similar a la biopsia. La paciente está en la sala, no tienes que internarla, se va a ir después del procedimiento. La guía es similar a las biopsias que hacemos con aguja de corte, entonces realmente no hay como muchas cosas más allá, fuera del equipo que tienes que tener, para poder hacer este tipo de procedimientos. Esta no es una de mis pacientes, me lo prestó una amiga de Ciudad de México, pero quería como ejemplificar cómo es el resultado, cómo es en la imagen del ultrasonido cuando hacen este tipo de resección. Ese es un fibroadenoma que la paciente ya no lo quería tener, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues el cirujano tampoco la quiso operar, pero el cirujano le dijo, tienes otra opción, mejor no te opero, pero ¿por qué no vas con la doctora y que te hagan la exéresis asistida al vacío? Esa es la aguja, ese es el sonido de la aguja, como cuando estamos en el dentista, y va rotando y ahí se va viendo, o sea, realmente no es como diferente, simplemente se va llevando la lesión en el huequito de la aguja, ¿no? Entonces, tú lo estás viendo en tiempo real estás viendo que no estás tocando ninguna infraestructura, estás viendo que en tiempo real te estás llevando la lesión, nada que me quitaron la lesión y la arrastras y sigue ahí, que en algún momento de la vida ha pasado. Entonces es como bastante interesante la manera en que nosotros lo podemos hacer. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo mismo que la vez pasada. ¿Cómo podemos adentrarnos en esta parte de nuestro rol dentro de las lesiones B3? Pues la discusión multidisciplinaria, ¿no? La discusión multidisciplinaria, no solamente con el tratante, sino con el paciente, ¿no? Que si usualmente las pacientes no llegan a ser fieles al mismo lugar, te traen estudios de diferentes lugares, la patología de hospitales que a lo mejor ya ni existen, de hace mucho. Entonces, tú puedes tener aquí las riendas, porque el radiólogo, quiera o no, es el primer contacto cuando la paciente viene en un estudio de tamizaje, ¿no? Entonces tú le dices, ay, oiga, pues usted tuvo una lesión así asado, fíjese que si bien es benigna, tiene este potencial y se ha descubierto. Entonces, esta parte donde tú hablas con la paciente, pues le explicas, ¿no? O sea, la pones en el contexto de lo que ella tiene. Y posteriormente, pues hablar con el médico tratante, decirle, bueno, ahorita no tiene nada, pero fíjate que le había salido una lesión B3. Entonces, es como, es difícil, pero pues sería la manera de hacerlo de forma multidisciplinaria. Y también si ya cuentas con un equipo, que eso es lo ideal, es al revés, ¿no? Ellos mismos te dicen, ay, oye, ya viste que salió esto, bueno, pues, ¿qué ves? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Entonces, se debe de garantizar también sobre todo la concordancia radiopatológica, ¿no? No es lo mismo que me digan que tengo una cicatriz radial en una imagen característica de una cicatriz radial, a que me digan que en una imagen de cicatriz radial me digan que tengo cambios fibroquísticos, ¿no? Entonces, esa parte de la concordancia radiopatológica y también la búsqueda de lesiones con potencial maligno incierto, pues recae en nosotros, porque pues al tratante y a la paciente solo le va a decir, bueno, pues sí salió esto,
pero ellos no van a estar viendo, ay, oye, y así se veía en imagen, concuerda con la imagen. Entonces, esa parte sí, completamente es responsabilidad de nosotros hacer esta concordancia y decir, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Y bueno, es súper importante que las pacientes y también nosotros no confundamos, porque bueno, las dos son Bs, que un BIRATS-3 y un B3, pues no es lo mismo, ¿no? Un BIRATS-3 es la vigilancia de una lesión, de una imagen, mientras el B3 es un resultado histopatológico y ya te está hablando de algo que puede pasar o no a futuro. Entonces, esta confusión radiológica también puede llevar en ocasiones a un mal manejo o un seguimiento inadecuado, porque inclusive dentro de los propios clínicos, a lo mejor al no estar familiarizado que en esta subdivisión B1 a B5 de la parte patológica de las biopsias con aguja de corte, pues también va a pensar que un B3 es un BIRATS-3, aunque en realidad, no sé en su experiencia, a mí nunca me ha tocado ver en el reporte de patología que lo dividan en Bs, ¿no? Entonces, básicamente tú dices que la lesión es B3 porque leíste el nombre y el apellido y encaja dentro de tus enfermedades que están catalogadas así. En el año pasado salió el tercer consenso de la Conferencia Internacional de cómo tratar a las lesiones de potencial maligno incierto. Y lo interesante es que este año el EUSOBI, la Sociedad Europea de Imagen Mamaria, lanza también las guías europeas, tanto para el diagnóstico, tratamiento como el seguimiento o lo que se va a hacer cuando te topas con una lesión B3. Y el artículo que lanza el USOBI, pues no solamente son ellos, ¿no? Sino que se unieron varias organizaciones donde al final, bueno, lo que hacen es revisan un montón de literatura, seleccionan los mejores artículos, critican y analizan y realizan un juicio multidisciplinario. ¿Por qué multidisciplinario? Porque no solamente es recomendaciones de radiólogos, sino son lo mismo casi casi que el BIRATS, ¿no? Se reunieron radiólogos, se reunieron patólogos, se reunieron cirujanos. Y lo interesante aquí es que también han escuchado el término patient advocate. En español la definición es como más larga, ¿no? Que son los promotores de la salud del paciente, pero también estuvieron involucrados en estas guías, ¿no? Entonces, no solamente era la parte médica, sino la parte del paciente y los que abogan por las enfermedades de los pacientes y los buenos tratamientos y las buenas formas, ¿no? Entonces, realizan este juicio multidisciplinario y con un nivel de evidencia, literal, un nivel de evidencia y hacen su recomendación para cada una de las patologías. Entonces, si iniciamos con la hiperplasia ductal atípica, que pues es la más frecuente, de los diagnósticos benignos, la hiperplasia ductal típica, sin la A, pues es común, ¿no? Es súper común. O sea, la verdad es que casi todas las lesiones que resultan no ser malignas, pues casi siempre está involucrada la hiperplasia ductal típica. Pero aquí estamos hablando de la atípica. Y la típica casi siempre, cómo se manifiesta en imagen, pues podemos ver microcalcificaciones, masas o simetrías, es decir, podemos ver los tres tipos de lesiones en la mastografía, al ultrasonido lo mismo, o puede ser una masa o puede ser una zona mal definida. En la resonancia magnética no hay como un patrón específico para decir, ay, tiene cara de hiperplasia ductal atípica, no. La biopsia la pueden hacer tanto con aguja de corte como por asistida al vacío. Puede ayudar los contrastes, sí. La mastografía contrastada ayuda a excluir malignidad, pero no quiere decir que no te vaya a salir una hiperplasia ductal atípica, ¿no? Entonces, tal vez ya no la biopsiaste porque le hiciste el contrastado y dijeron, bueno, ya no hay sospecha de malignidad, pero al final del día, dentro de la lesión puede haber cierta hiperplasia ductal atípica, sí. La NCCN recomienda inclusive el uso, ya está dentro de las guías, del uso del contraste, ya sea con mastografía o con resonancia magnética, como parte del abordaje de este tipo de lesiones. ¿Por qué? Pues porque te va a ayudar a excluir malignidad coexistente, ¿no? Entonces, de cierta manera estás valorando el riesgo de que esta atipia en este momento se te esté escapando eh, dentro de la biopsia, dentro de tu muestreo, una malignidad. Eh, Está constituida por una proliferación epitelial intraductal atípica. Los upgrades, esto es súper, digo, a mí me parece como bastante importante y por eso les decía que hasta el patólogo tiene que ser como muy experto en esto porque el upgrade puede ir desde un 5 hasta un 50%. Inclusive esta diferencia entre interobservador de patólogo con patólogo
también es no solamente de que le des más muestras, sino que dentro de la misma muestra donde uno está diciendo que sí, otro está diciendo que no y otro está diciendo DCI. Entonces, es importante. ¿Cuál es la diferencia entre la hiperplasia ductal atípica y el carcinoma ductal in situ? 2 milímetros de atipia, es decir, solo es el tamaño o la extensión de esta atipia celular, ¿no? Entonces, básicamente, pues sí, puede haber una infraestimación y por eso es importante más muestreo. Entonces, en la conferencia del tercer consenso internacional, lo que te dice en una tipia es que si tú hiciste tu biopsia con aguja de corte, bueno, pues si puedes elevarte a rebiopsiar con una bácora, bueno, ya no existe la bácora y eso fue un disclosure, con la biopsias asistida al vacío, bueno, siempre es mejor. La excisión asistida al vacío en las UK National Health Service Breast Screening Program. Es la segunda línea de tratamiento, pero para nuestras guías, para las guías del update del USOBI, si es pequeña o focal, se discute si puedes hacer ya nada más la excisión asistida al vacío con un nivel de evidencia 3B. Si la lesión es grande, pues si te dicen que lo mejor pues ya es irte al quirúrgico. Cuando tampoco puedes definir bien el tamaño por imagen, pues también lo más confiable es irte al quirúrgico. Y bueno, lo de la vigilancia es pues relativo, ¿no? Porque te dicen una mastografía anual por 5 años, pero pues de por sí parte del tamizaje es hacerle su mastografía cada año. Entonces, pues la vas a estar siguiendo de por sí. Pero entonces, ¿cuál es nuestro rol? Que si tenemos una hiperplasia ductal atípica, es una lesión que estamos viendo por imagen que es pequeña o es focal, pues tú trates a la paciente con una exéresis asistida al vacío. En la neoplasia lobulillar, pues en sus dos formas, es importante porque el factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama es de 8 a 10. Es una lesión precursora no obligada, lo que quiere decir es que puede o no progresar inclusive a algo más invasivo. Y no solamente estamos hablando en la mama de la lesión, sino inclusive en la mama contralateral. En la mastografía puede estar oculto, puede haber micros, aunque no son tan comunes, puede ser un hallazgo como incidental. El upgrade va hasta el 27%. En una resonancia y en un estudio de mastografía contrastada, lo característico es que sea una lesión no masa. También te ayuda a excluir malignidad, es decir, si dentro de tu biopsia salió una neoplasia lobulillar, pero no refuerzan estas imágenes, pues puedes excluir en ese momento una malignidad oculta dentro de la biopsia y puede desarrollar pues enfermedad multifocal. ¿Cuál es las recomendaciones? No, bueno, que sí, y lo mismo, ¿no? Que si el diagnóstico fue por una biopsia con aguja de corte, pero ya no tienes, o una asistida al vacío, pero ya no tienes agregados, es decir, no hay lesión residual, pues lo vigiles. Si hay lesión residual, precisamente porque fue con una aguja de corte, o sea, es difícil que no haya lesión residual si es con una aguja de corte, si en realidad lo que también se promociona es que realmente no haces, es como si no hubiese pasado nada, no dejas cicatrices, no dejas rastros, es una biopsia bastante noble, pues entonces sí te tendrías que elevar a quitar más lesión con o a biopsiar el más grande con una biopsia asistida al vacío. Si el diagnóstico ya fue con una biopsia asistida al vacío, pues ya lo puedes vigilar porque teóricamente el tamaño lo estás controlando. Si te la llevaste toda y ya no hay nada, pues ya nada más es la vigilancia. Acuérdense que también están muy acostumbrados a dejar clips y nosotros no. Entonces también tenemos que tomar en cuenta que aquí en nuestros casos tenemos que tener bien definida dónde estaba y dónde está nuestra lesión. Cuando la biopsia no es concordante, lo mismo, o sea, cirugía, ¿no? Cirugía o biopsia, exéresis asistida al vacío, no biopsia, exéresis, es decir, llevarte todo. Lo importante de este tipo de neoplasia, y justo lo acaba de decir un cirujano que iba de Houston en el Congreso de la Asociación de Mastología, es que ya no se recomiendan las mastectomías, mucho menos las mastectomías bilaterales en este tipo de patología, ¿no? Técnicamente lo que decía el cirujano es, yo se lo paso al radiólogo, ¿no? Y bye, ¿no? Salvo que tenga factores de riesgo, ¿no? Entonces, es bueno
que seamos menos invasivos, pero que sí tratemos, ¿no? No decir, bueno, es una lesión potencialmente maligna y ya, ¿no? O sea, sino que lo estás tratando y dentro de lo que cabe lo estás quitando y estás corroborando también tus márgenes mediante patología, porque no solamente es la exéresis asistida al vacío, sino que también lo que sacas, incluyendo, o sea, ya tenías la biopsia y todo, pero lo que sacas en la asistida al vacío, pues también lo mandas a estudiar. La etipia epitelial plana, eh, 5% pueden ser microcalcificaciones o masas irregulares. ¿Cómo define la Organización Mundial de la Salud la atipia epitelial plana? Con dos cosas, que existan cambios columnares en tu reporte de patología y que además reporten atipia, ¿no? Entonces, con estas dos cosas ya tienes la definición de atipia epitelial plana. Por si por algún motivo los patólogos tienen como diferente forma de reportar, pero si tú ya tienes en tu reporte cambio columnar y atipia, técnicamente es una atipia epitelial plana. Aquí la inmunohistoquímica no es útil, o sea, no hay necesidad de pedirle inmuno porque tampoco te va a sacar de la duda. Simplemente te dice el patólogo que la complejidad arquitectural, pues puede, ya dentro de este tipo de lesiones, pues ya es suficiente para inclusive tratar de descartar un carcinoma ductal in situ. El upgrade no es tan elevado como en otras patologías, es de un 5%, pero bueno, es importante que tengamos bien apegadas estas definiciones, ¿no? Del cambio columnar, la tipia es igual a tipia epitelial plana. Cuando el diagnóstico es por biopsia de corte, lo mismo, necesitamos más tejido. Cuando el diagnóstico es con aguja de corte o asistida al vacío, es concordante con la imagen y no hay atipia, pues nada más lo vas a vigilar porque técnicamente no hay atipia y entonces no hay un criterio de resección. Cuando tienes la atipia ya diagnosticada, pues lo único que hay que hacer es decidir si la quieres llevar a cirugía o la quieres llevar a una excisión asistida al vacío, ya que los dos están dentro de la misma línea de recomendación. Te dicen que si todavía hay calcios, eso sí es bien importante que todos te los lleves, ¿no? Entonces, probablemente ahí es cuando opten por la cirugía. La cicatriz radial, que es la más de las cosas más frecuentes de lesiones B3 que nosotros vemos, pues es que son lesiones complejas esclerosantes, pues la imagen clásica es una distorsión de centro radiolúcido en la mastografía. En el ultrasonido podemos tener una masa, podemos tener una sombra o podemos no tener nada. La resonancia magnética igual, ¿no? La imagen puede ser muy variable y puede realzar o no realzar, ¿no? Que también es importante. Entonces aquí, básicamente, tu apoyo es la imagen de la mamografía. La conversión puede llegar a ser hasta del 40% en algo malo, ¿no? O sea, la conversión a malignidad o el upgrade a malignidad puede llegar a ser hasta un 40%, que es bastante alto. ¿Cuándo? Pues obviamente cuando reportan atipia y en un menor porcentaje, que es el 10%, cuando no está asociada con atipia, también pueden upgradearse hasta un 10%. Entonces, la verdad es que la tasa de upgrade en una cicatriz radial, pues la verdad es que yo sí diría que es bastante significativa, con o sin atipia, porque un 10% tampoco es bajo. La correlación radiopatológica, bueno, también sigue siendo la clave del manejo. O sea, es responsabilidad del radiólogo decir que corresponde la imagen con lo que patología está diciendo. Y pues que no nos dé pena, porque o sea, ni modo, si hay que rebiopsiar, pues rebiopsiamos. Pero hay que decir si corresponde o no corresponde. Si el diagnóstico fue con aguja de corte, aquí sí se ve que se subestima el riesgo de cáncer por su alta probabilidad de asociarse con atipia. Eh, las guías AGO te dicen que si es una lesión menos de 5 milímetros, te puedes ir la exéresis con la biopsia asistida al vacío. El consenso internacional, que se lanzó el año pasado, también te recomienda una exéresis asistida al vacío y un seguimiento radiológico. Las guías de Leusobi te recomiendan que si no hay atipia, y te vayas también a la exéresis asistida al vacío, pero con atipia, aquí ya decidas si te vas a cirugía o a una exéresis asistida al vacío. Es decir, le dan la oportunidad tanto al cirujano de entrar como al radiólogo. Cualquiera de las dos están en la misma línea de evidencia. De repente,
sí nos cuestionamos, ¿no? O sea, en una cicatriz radial, sobre todo por las espículas, si te estás llevando toda la lesión, pero bueno, al final del día, la exéresis no solamente la vas a corroborar únicamente con el ultrasonido. El papiloma, que también es algo muy frecuente con lo que nos topamos, bueno, pues lo típico, ¿no? Un ducto dilatado, un nódulo dentro del ducto, puede también asociarse a microcalcificaciones, casi siempre estas van a ser pleomórficas. Pueden ser nódulos tanto sólidos como nódulos con un componente quístico, tipo lesiones sólido-quísticas. Y en la resonancia magnética puede haber un realce nodular o un realce no masa. Es difícil a veces distinguir en el papiloma entre lo benigno y lo maligno en cuanto a la imagen y lo peor del caso es que pueden ser múltiples, ¿no? Entonces, ahí también ya es como un poquito más compleja la cosa. La presencia de atipia, como en todas las demás que hemos visto, pues es el factor más importante para pensar que la lesión va a tener un upgrade, si les damos más muestra o si va a una resección, a una exéresis y que se vaya a upgradear a un carcinoma ductal in situ o inclusive a un carcinoma invasivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es este upgrade? Puede ser de un 10%, aunque no nos hayan reportado atipia, puede ser de un 36% cuando ya nos han reportado atipia. El riesgo es local, es decir, donde estaba la lesión, ahí es donde está el riesgo. Si tú tuviste un papiloma intraductal sin atipia, bueno, pues puede ir a una exéresis asistida al vacío con la vigilancia con imagen. Si tú tuviste un papiloma con atipia, entonces aquí sí es quirúrgico. Aquí ya no te da esta opción de la exéresis asistida al vacío, aquí ya te vas al quirúrgico. ¿Por qué? Porque también se sabe que si la atipia, así como veíamos que son 2 milímetros de diferencia entre decir atipia y decir carcinoma ductal in situ, aquí también la diferencia son 3 milímetros para decir que es carcinoma ductal in situ. Entonces, consideraron más importante que cuando hay un papiloma con atipia, si se vaya a lo quirúrgico directamente. En la adenosis apócrina atípica, pues el upgrade puede ser hasta un 25%. Representa una proliferación con cambios apócrinos que puede ser muy similar al carcinoma ductal de bajo grado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí también se recomienda irse a la cirugía, ¿no? Para determinar la naturaleza real de la lesión. Entonces, ahí tampoco entra nuestro rol. Entonces, ya vamos dos donde ya ahí ya el rol de nosotros pues ya no está tan marcado. Y en las lesiones mucosal-like, pues el diferencial siempre va a ser el carcinoma mucinoso. Aquí sí se pueden auxiliar en una biopsia con la inmunohistoquímica. El upgrade es bajo, es menos del 2%. Obviamente tiene que haber una concordancia radiopatológica y siempre lo vamos a insistir. Tenemos que excluir el carcinoma mucinoso y una vez que excluyen este tipo de lesión, pero te salió un tipo de lesión mucosal-like, pero excluyes el carcinoma, pues puedes inclusive ni hacer quirúrgico ni hacer exéresis, simplemente quedarte en la vigilancia. Y las lesiones fibroepiteliales, que la verdad es que entre un fibroadenoma y un filodes siempre va a ser un reto en cualquier tipo de imagen. Algunas guías lo basan en cuanto al tamaño. La recomendación de quitar la lesión está basada en el tamaño, es decir, mayor a 3 centímetros va para afuera, menor a 3 centímetros no. Otras guías recomiendan que no haya resección quirúrgica, salvo que la lesión esté creciendo, ¿no? Entonces, aunque tengas una lesión de 3 centímetros, pero está estable, se puede quedar ahí. Algunas guías lo recomiendan, pero si esta lesión estaba creciendo, entonces va para afuera. Entonces, la verdad es que al final del día, el filodes, pues, el filodes, la sospecha de un filodes, pues sí, sabemos que es el crecimiento, ¿no? El crecimiento de las lesiones o lesiones que de repente la paciente jamás se palpó y llega con una lesión de 5 centímetros, ¿no? Pues evidentemente es algo que creció rápido al grado que no se lo había detectado y de repente de la noche a la mañana, pues ya la paciente se lo está palpando. Algo interesante al final de estas guías europeas es que incluyen una cosa que se llama la prevención primaria. Y la prevención primaria va enfocada a aquellas pacientes que no están diagnosticadas con cáncer de mama, pero que tienen, a las cuales se les sugiere a lo mejor un tratamiento médico o inclusive de radioterapia para reducir el riesgo de cáncer de mama invasivo cuando tienen un tipo de lesión como esta. Entonces es una estrategia de prevención, aquí sí es una estrategia de prevenir el cáncer,
pero solamente de los cánceres con receptores de estrógenos positivos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que están utilizando dentro de la prevención primaria es el tamoxifeno, ¿no? Donde han visto que es efectivo en reducir el riesgo de cáncer de mama en pacientes con lesiones B3, pero también te hace como el paréntesis, el que, bueno, si bien se ha demostrado que reduce el riesgo cuando una paciente tiene una lesión B3, no se ha estudiado únicamente en esa población, sino que, bueno, del estudio que estaban haciendo, pues salió la coincidencia que había pacientes que tenían lesiones B3, pero que haya sido un estudio dedicado a pacientes con lesiones B3, todavía no. Una estrategia de prevención experimental es el uso de metformina, retinoides y antiinflamatorios no esteroideos también. Entonces, eso también me pareció como interesante que conozcamos. Las recomendaciones, pues obviamente van a estar basadas primero que nada en hacer un historial completo, saber no solamente de la enfermedad mamaria, sino de otras comorbilidades que puedan tener y que si la paciente se encuentra en un riesgo elevado, pues entonces entra en este estilo de prevención primaria. Pues se debe de aconsejar que a las pacientes, es decir, se les debe de decir, se les debe de explicar las estrategias de manejo en las lesiones cuando tienen este potencial incierto, que ni siquiera conocemos el porcentaje de esta incertidumbre de que se pueda convertir en algo más. Que las mujeres premenopáusicas se les pueda ofrecer tamoxifeno en 5 miligramos vía oral como una medida de prevención primaria y a las postmenopáusicas, inclusive un tratamiento de 5 años, como hemos visto en el manejo del pacientes ya con cáncer de mama. Y hacer mucho énfasis en el estilo de vida, ¿no? La intervención en el estilo de vida, que si bien lo sabemos que es para todo tipo de patología oncológica, pues saber cómo les afecta el fumar, saber cómo les afecta reducir el alcohol, cómo el alcohol incrementa en 300% el riesgo de cáncer de mama, cómo la actividad física no solamente ayuda a reducir el riesgo de cáncer de mama, sino que también es un factor que ayuda a la hora de que la paciente ya está diagnosticada, tiene mejor pronóstico cuando ya tiene esta enfermedad, ¿no? Saber que no solamente es bajar de peso, sino lo importante es el índice de masa corporal que maneja, porque de acuerdo al índice de masa corporal, después de que la paciente es posmenopáusica, son las tasas de riesgo que le conlleva o de más riesgo que le conlleva a tener cáncer de mama, porque bueno, riesgo todas las mujeres tienen y va aumentando con la edad y eso todo el mundo lo sabe, pero si tú le sumas más factores como el índice de masa corporal, el alcohol y todo esto, pues vas haciendo una bola de nieve que te va a poner más susceptible. Y si le sumas que tienes una lesión B3, pues entonces por eso es muy importante que nosotros dentro de nuestra trinchera, pues también podamos tratar de influir en las pacientes en el estilo de vida. Entonces, ¿cuáles son los take home points? Que si tú tienes una lesión B3 en tu histopatológico, hiciste una biopsia con aguja de corte y tienes una lesión B3, probablemente nos estamos quedando cortos, siempre hay que pensarlo, y el patólogo necesita más tejido. ¿Sí? Es molesto que tengamos que rebiopsiar, pero estamos rebiopsiando con la justificación de que tenemos una lesión B3 que puede upgradearse. Si bien son benignas, sí, pero representan un predictor de malignidad y hay que tenerlo en cuenta. Si bien soy benignas, y no por eso vamos a decir que a todas hay que tratarlas como si fueran algo malo, hay que evitar el sobretratamiento. Entonces, esta parte es importante en cuanto a esta actualización, porque si bien una de las críticas de la mastografía es los falsos positivos, la detección de cosas que no te van a matar y entonces que estás sobretratando a las pacientes, pues la estás tomando riendas en el asunto. ¿Cómo? Pues nada más le estás haciendo un exéresis asistida al vacío y ya. Porque observar tampoco parecía el camino, ¿no? O sea, bueno, vigilancia, cuando el potencial puede ser hasta de un 40% de upgrade, ¿no? Entonces, es interesante cómo han ido variando las guías y las guías cada vez nos meten más y nos meten más y nos meten más. Y eso es también bastante importante. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Adaptarnos a las guías que tenemos. Obviamente, yo no les puedo decir, ay, yo quito bueno, fuera, yo quito todas las lesiones B3 con exéresis. Me gustaría, también hay que ver costos, beneficios, es una máquina cara, se tiene que rentar, hay que convencer al hospital que la tenga, que la tenga. Algunos, que es muy padre, algunas de las marcas de las máquinas
no te cobran la máquina siempre y cuando tú le consumas el insumo, o sea, que en este caso es la aguja. Hay que tener comunicación, ¿no? La paciente enfrenta dos cosas, el riesgo, o sea, le estás diciendo que tiene algo, luego la biopsia, si le estás diciendo que tiene algo adentro, que tiene un riesgo de elevarse a tener cáncer de mama, entonces hay que tener una buena comunicación de decirle, vamos a ampliar la muestra y quedemos tranquilos, y a partir de ampliar la muestra vemos cuál es, qué paso sigue, porque pues al final del día la paciente puede llegar a sentir que tiene una bomba de tiempo adentro, ¿no? Entonces hay que tener decisiones compartidas con los médicos y con los pacientes y todo siempre va a llevar a las decisiones multidisciplinarias. Entonces, este es como el resumen del pathway de las lesiones de alto riesgo, más tejido, más tejido. Tradicionalmente antes era la cirugía, pero ahora tenemos la excisión asistida al vacío. ¿No? Con sus excepciones, ¿no? Como ya lo vimos, pero al final del día este es como el upgrade, el resumen. Y esta es una imagen tomada de una plática de la doctora Nisha, que recientemente fue hace como 4 meses en un curso en línea y de ahí la tomé. Y bueno, eso sería como todo. ¿Alguna duda? Hola, doctora, muchísimas gracias. La verdad, muy, muy Era explícita muy toda importante. la charla. Es Sí, de mucha letra, ¿Mande? es de mucha letra, es de más literatura que la Sí. practicidad, pero No, es increíble ver, o sea, la verdad me sorprendió muchísimo. Le comento, yo no soy de imagen mamaria, pero por ejemplo, tan solo ver el porcentaje de hiperplasia ductal atípica que se puede, como usted dice, upgradear, ¿no? Que puede escalar, soy transformarse. pocha. Sí. Sí, sí es impresionante. Y aquí viene una pregunta que me surge, ¿no? ¿Cuáles son usted considera algún abordaje mediante otro método de imagen previo a la biopsia, hablando específicamente, no sé, tomosíntesis, resonancia magnética, o ya desde la mastografía o complemento con ultrasonido, le da la suficiente información para poder llevar a una paciente a una biopsia asistida a vacío en o hay algún patrón por imagen que nos sugiera esto independientemente previo a al reporte histopatológico? Técnicamente, o sea, como más o menos se veía describiendo en cada patología, no hay una imagen clásica, excepto para la cicatriz radial. Entonces, en la cicatriz radial, ¿qué sí te va a ayudar? La tomosíntesis, ¿no? O sea, siempre está descrito que la Ok. tomosíntesis te ayuda mucho para lo que son distorsiones, no tanto en la mama extradensa, pero al final del día te ayuda en esa parte. Otras, cuando tú ves una lesión en el en la mastografía y además le haces el ultrasonido y ves una lesión de sospecha, la morfología es lo que te hace sospechar, porque no es un estudio funcional, ¿no? Entonces, de entrada, si tú tienes una lesión morfológicamente sospechosa, independientemente si refuerza o no refuerza, morfología mata, ¿cómo se hace de dinero mata carita? Bueno, morfología mata si tiene o no tiene reforzamiento, ¿no? ¿Por qué? Ok. Porque si está morfológicamente muy sospechosa, el hecho de que no refuerce puede ser que no te quede tranquilo, porque hemos visto en esta plática que si bien sí puedes descartar malignidad a lo mejor o algo invasivo, completamente invasivo, pero algo de bajo grado o una lesión B3, pues no la estás descartando porque tampoco es tu objetivo. Tu objetivo es determinar si tienes sospecha de cáncer de mama o no, pero las sometes a biopsia porque morfológicamente ya te cumple el criterio, ¿no? Entonces, si Ujú. morfológicamente te cumple el criterio, yo creo que auxiliarte con un estudio, pues más allá de descartar que es algo invasivo maligno, no te va a esclarecer la etiología de la lesión, ¿no? Ujú. Yo hay veces, y entiendo que no estamos, o sea, si quisiéramos buscarle a todas las pacientes aparte de la lesión B3, pues sí estaríamos como todavía sobreexagerando a lo mejor más, pero al final Claro. del día, el criterio, pues el criterio lo va a cumplir desde el hecho de que ya se ve morfológicamente rara, ¿no? O sea, o que están los micros. Ujú. O sea, las micros sabemos que no refuerzan. Las micros sabemos que no refuerzan, pueden no reforzar en rezo y pueden no reforzar en mastografía contrastada y se biopsían. O sea, son las lesiones que sí o sí se biopsían, aunque no exista reforzamiento. Y muchas de estas lesiones se manifiestan con microcalcificaciones. Entonces, siempre hay Ujú. como la excepción a la regla. A lo mejor te quedas más tranquilo, que no va a ser nada invasivo, a lo mejor hasta le quieres dar vigilancia, pero Ujú. es como en esta parte, ¿no? O sea,
o sea, micros no refuerzan, pero las vas a biopsiar. Ok, entiendo. ¿Cómo ves el futuro de las técnicas de biopsia asistida al vacío? Entiendo que es una, como lo comentaste, ¿no? Que es tenemos que convencer, el hospital tiene que tener la infraestructura o bueno, el equipo o rentarlo, ¿no? Pero ¿cómo ves esta parte de democratización? ¿Se vaya a democratizar? ¿Se vaya a hacer más accesible o todavía vamos muy lentos? Yo creo que sí se va a hacer más accesible, ¿sabe? Porque el hecho de que las micros en teoría se deben de biopsiar con la biopsia asistida al vacío, te digo en teoría porque aquí en Puebla hasta hace 2 años se biopsiaban con aguja de corte y ni siquiera en muchos lados, solamente en uno, ¿no? O sea, la máquina estaba programada para aguja de corte. Pero el hecho de que se sepa que para empezar un diagnóstico de micros, lo ideal es la aguja con aguja de corte para tener más muestreo, pues ya de entrada ya tienes insumos, ¿no? Pero bueno, luego viene la máquina. Si la máquina te la está prestando el proveedor, si tú le consumes la aguja, le vas a disminuir tiempo de quirófano, le vas a disminuir complicaciones. Técnicamente, porque yo no sé las personas que deciden estas cosas cómo están mirando en qué se basan para tomar las decisiones de compras, porque yo te diría que técnicamente es lógico que se haría y por eso lo Claro. hacen y por eso nos ganan los cirujanos y por eso nos ganan algunas otras especialidades en que ellos pues tienen el poder adquisitivo, rentan su máquina, compran su máquina y se lo ofrecen a los pacientes dentro de la consulta, pero sería lógico que este fuera el actuar. ¿No? O sea, Ok. Ok. ¿Y qué estudio? Vimos dos guías, la actualización de guías europeas que presentaste en el en los congresos a los cuales has asistido. ¿Consideras que es necesario algún otro estudio como para poder estandarizar aquí en México ya una guía en específico para manejo de lesiones B3? l- digamos que creo que el hecho de que ya estén con todas las recomendaciones, Ah. el nivel de recomendación, te diría que yo sería suficiente. La verdad es que yo no sé ustedes, y te hablo desde Ujú, mi perspectiva y humilde opinión, de repente ni siquiera sabes que existen las lesiones B3, ¿no? Entonces, ujú. el énfasis de la lesión B3 este año vino a raíz de este update que hizo el Usobi, ¿no? Entonces, y no es broma, pero le dices a un cirujano, sí, la lesión B3, o sea, como que también tampoco están familiarizados con esta No. clasificación. Entonces, sí creo que esto va a ser, o sea, es suficiente, sí, simplemente hay que comunicarlo, ¿no? O sea, Ok. no sé de su Ve- público cuál ustedes sí sabía que existe esta clasificación B1, B2, B3 de las biopsias, hasta que salen de repente todos estos nuevos updates que Pues te parte de, parte de la importancia de Community precisamente es empezar a dar visibilidad, ¿no? A este tipo de temas médicos y tecnológicos que muchas veces pues quedan en congresos a los cuales uno tiene que andar buscando, ¿no? Y que no tienen acceso los residentes como están ahorita, ¿no? A este tipo de información. Pues Germán, no sé si tienes alguna otra pregunta en el público que gusten hacer a la doctora Laura. Bueno, yo aprovecho de una vez la oportunidad. Solamente sí, ahorita justo el tema que salió al final sobre el conocimiento de esa categoría, ¿no? De las lesiones. En el contexto de imagen mamaria, bueno, pues por mastografía tenemos hasta el BIRAT 5, pero ahorita con lo que estaba escuchando por las lesiones es únicamente uno, 2 y 3, por lo que entendí, doctor. tenemos, o sea, en teoría esta clasificación donde sale la clasificación B3 llega hasta el 5, donde el 5 es maligno. Es bien común que sí lo vemos en el Bethesda. Los que hacemos biopsias de tiroides te dicen Bethesda 1, Bethesda 2, Bethesda 3, pero Ujú. cuando hacemos mama no nos dicen B1, B2, B3, simplemente nos dicen el nombre y el apellido. Y nosotros tenemos desde toda la vida conocimiento de una cicatriz radial, cómo se ve un papiloma, o sea, pero no sabíamos que está dentro de la clasificación B3 como tal, ¿no? Sabemos que tienen cierto potencial, pero que hay una clasificación exacta donde engloba todas este tipo de lesiones. Inclusive muchas ya salieron. La adenosis esclerosante como tal, estaba en discusión si entraba o si no entraba. Entonces, pero como son discusiones patológicas, pues no estábamos Ok. tan enfocados hasta que ahorita pues
debido a que ya tenemos un rol, pues entonces empieza donde empieza esta parte del auge de decir, ah, mira, radiólogo, enfócate cómo lo están dividiendo los patólogos, porque entonces aquí te toca tu rol. Claro. Ok, Ok. perfecto. Y entonces, habría que entonces buscar y apegarnos a esas guías, ¿no? Entonces, Pues lo que sí, apenas se está abriendo también para conocimiento de radiología. y esperaríamos que nuestros patólogos nos ayudaran, ¿no? Diciendo, ah, tienes esta lesión B3, ah, ¿no? Pero es rascarle en el reporte de, ah, dijo que tiene atipia, ah, dijo que tiene cambio columnar, ah, entonces cumple mi criterio, ahí está, ¿no? ¿Sabes? Claro, Claro. ok, pero sí habrá que entonces, como bien lo comentaba el doctor Max, pues igual empezar a hacer mucho de esa difusión de conocimiento entre la comunidad para que empiece a usarse también ese tipo de Sí, estándares, ¿no? Y empiece a exacto, sí, usarse porque más común. sí, o sea, porque tal Ok. cual, o sea, la clasificación es patológica, como lo está poniendo aquí el doctor, o sea, y Sí. hay que confundirlo con el BIRATS, y esa será otra parte, no sé si por eso no lo usan, porque B3 y BIRATS 3 pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí es como la diferencia. De hecho, aquí nos hace un comentario Eduardo San. Ujú. eh, Dice, se trata de la clasificación patológica de ELIS distinta al BIRATS. ¿No? Es Exacto. una clasificación. Sí, aquí yo lo comento luego a veces con mis residentes o con algunos otros compañeros, ¿no? Luego de repente tendemos a confundir clasificaciones histopatológicas con las clasificaciones por imagen, ¿no? Y muchas veces están pues separadas completamente, ¿no? Entonces sí es importante ahí no confundir incluso a los clínicos, ¿no? Porque si muchas veces este tema de lesiones B3 puede ser desconocida o desconocida, ¿no? Desde el punto de vista de un médico radiólogo general, ¿qué nos esperamos de un ginecólogo, un cirujano oncólogo, ¿no? O un médico de contacto, ¿no? Que refirió a la paciente y no sabe de este tipo de clasificaciones. Abriendo las conversaciones, yo creo que de este tipo y difundiendo conocimiento, pues vamos a ir logrando derribar esas barreras, ¿no? Exacto. Doctora Lau. Ay, perdóname, pero aquí por eso es lo No. importante, ¿no? Porque las personas que hacemos biopsia Ujú. tenemos que esa parte de, y volvemos a hacer el hincapié de decir radiopatológicamente hay concordancia. Mi clasificación BIRATS concuerda con lo que me dice patología, que vendría siendo la clasificación patológica. Entonces, para hacer esa concordancia, pues tener como este panorama de los descriptores, ¿no? Sí, claro. Muchísimas gracias a Eduardo San por participar. No sé de dónde nos visitas, ahí si nos gustas poner para saber de dónde nos visitas. No, no, Muchas no. gracias. De Tijuana, excelente. Pues saludos hasta Tijuana. Lo bueno que aquí vamos a llegar a todas, a muchas partes. Doctora Laura, muchísimas gracias por cerrar con broche de oro este ciclo de conferencias enfocadas a la imagen mamaria en el contexto del mes de sensibilización del cáncer de mama. Si me permite, me gustaría compartir un poquito más de información de otras actividades que creo que Sí, también claro. le van a interesar Dale, a dale. usted. Pues bueno, tenemos que dentro de 8 días es el Día Internacional de la Radiología y pues festejamos todos. Festejamos compañeros médicos residentes, técnicos residentes, alumnos que están haciendo la carrera de técnico residente, de técnico radiólogo, técnicos radiólogos, médicos especialistas, la industria tecnológica en radiología. Y pues en Community quisimos festejarlo de una manera muy especial. Desarrollamos un summit, que es una cumbre, que la titulamos Radiología 360. Innovación, alta especialización y colaboraciones multidisciplinarias en la nueva era digital de la radiología. Para ello, fuimos muy afortunados de poder conformar un grupo de especialistas, pues con amplia trayectoria y muchas ganas de compartir conocimiento. La doctora Elizabeth Varela, perdón, ella nos va a hablar de neuroradiología, tips en la interpretación de neuroimagen por tomografía computada y resonancia magnética el próximo 4 de noviembre. El 5 de noviembre, el doctor Benjamín Conde Castro, que tiene la alta especialidad en imagen oncológica e imagen mamaria y es el jefe de investigación en imagenología de Salud Digna aquí en México. Y él nos va a hablar del impacto del médico especialista de radiología en la atención del paciente con cáncer. El próximo martes, igual a las 6 de la tarde, son eventos virtuales completamente gratuitos a los cuales ustedes pueden acceder. El día miércoles, perdón, el día jueves, me faltó aquí, el día
Jueves, su servidor con imagen molecular, PET-CT, el rol del radiólogo en la sinergia con médicos nucleares para diagnósticos más precisos, igual el jueves 7 de noviembre a las 6 de la tarde. Pero, el día 6, el doctor Carlos Avendaño, que tiene la alta especialidad en resonancia magnética de cuerpo, con un tema muy interesante que lo tituló él, Dime cómo te ves y te diré qué eres. Imágenes y patrones de resonancia magnética en infecciones del sistema musculoesquelético más allá del edema. Creo que va a ser una clase con muchísimo valor. Y finalizamos el día viernes 8 de noviembre, que es el Día Internacional de la Radiología, ese día, a las 6 de la tarde con un panel. Y va a ser un panel en donde vamos a hablar de innovación, conexión y colaboración en radiología, donde vamos a contar con la presencia de la doctora Elizabeth Varela, de neuroradiología, con el doctor José Luis Castillo, de ultrasonido, con el doctor Raúl Gámez, de radiología pediátrica y radiología intervencionista, el doctor Juan Carlos Trejo, de imagen molecular, y la doctora Mariela Medina Castro, de imagen mamaria. El host, su servidor, pues vamos a platicar de muchos temas que son importantes, de cómo nos percibimos nosotros como especialistas en el ecosistema médico, cuáles son los retos que nosotros vemos para la especialidad, cuáles son las oportunidades que nosotros vemos en un futuro y cómo estamos caminando hacia ello. Pues los esperamos, la liga de registro ya está disponible en nuestras redes sociales, por favor. Se pueden registrar asimismo para que les hagamos llegar su constancia de participación en este summit, que pretendemos sea de mucha valía y de mucha importancia para todos los involucrados en el área médica y de la industria tecnológica en radiología. Pues muchísimas gracias a todos. Sería todo por esta noche. Muchísimas gracias, doctora Laura.